letra no es una manuscrita como la que conocemos en la actualidad, que ahora, bueno, ya se usa bien la manuscrita, ¿no? Pero es una letra, digamos, muy garigoleada, muy con muchos adornos, muy complicada. Dependiendo de la época va a cambiar el tipo de letra. Entonces, dependiendo de eso, el trabajo se vuelve complicado, porque hay que leer estos documentos, hay que leer otros, hay que compararlo con otras fuentes, y entonces sí, vamos a empezar a reconstruir esta parte de la historia, ¿no? En el caso particular de Ecatepec, hay muy poco hecho, hay muy poco hecho, particularmente sobre el periodo virreinal. Una de los documentos que existen, digamos, para que ustedes pueden consultar, pues es justamente la tesis de la maestra Teresa Sánchez sobre Ecatepec en el periodo virreinal, Ecatepec los siglos XVI y XVII, si no estoy equivocando, que va a desenvolver estos temas, justamente lo que nos habló ella, de la encomienda y de la parte de la economía, de las actividades económicas durante el periodo virreinal. Otra parte que es la organización política, la organización social, la organización religiosa, y que bueno, todo eso vamos a abordar en esta sesión para estos dos primeros siglos de vida virreinal. Es como más difícil encontrarlo, ¿no? Si no es en las monografías de Ecatepec, en algunos otros libritos que hay, pero no está completamente desarrollado. Son temas que de cualquier manera, aunque como Ismael bien dice, son dos sesiones para periodo virreinal, pues no son suficientes, ¿no? Son temas que se pueden extender más y más y más, y que evidentemente si ustedes tienen interés, y bueno, si se presta el tiempo, pues a partir del tercer módulo hay cosas que se pueden profundizar, ¿no? También ese es un apunte acerca de las fuentes y sobre en donde ustedes pueden, digamos, leer esta parte de la historia virreinal de Ecatepec. La otra parte es que a partir de este momento vamos a empezar a ver cambios territoriales muy fuertes en Ecatepec. Entonces, a lo largo de la presentación no nada más vamos a hablar de la parte de San Cristóbal o de la parte de los pueblos de Jalostó, Coatitla, Tupetlac, etcétera, ¿no? O sea, ya nos vamos a tener que extender más, nos vamos a tener que extender hacia lo que hoy serían propiamente los municipios fronterizos de Ecatepec, ¿no? O aledaños, como bien son Acolman, Tecámac, el mismo Distrito Federal, Tizayuca, Tlalnepantla, Tultitlán, porque todos estos municipios tienen una historia en común. Esa historia en común ya la habíamos visto, o ya se había delineado durante sesiones anteriores, porque todos compartían estar a las orillas del lago, entonces compartían principalmente las mismas actividades económicas relacionadas por supuesto con el lago. Compartieron en algún momento dado pues sus medios de subsistencia, por ejemplo la caza de los mamuts, ¿no? Como nos dijo bien Luis Córdoba, pues los mamuts se han encontrado a lo largo de todo el lago. Entonces el hallazgo de los mamuts es compartido por estos municipios, las actividades son compartidas por estos municipios, y resulta ser que el gobierno del siglo XVI al siglo XVIII y tanto el gobierno como la administración religiosa también van a estar compartidas. Entonces es una historia que engloba todos estos municipios, pero que tienen movimientos que hay que ir como puntualizando muy bien a lo largo del tiempo para que se vea, bueno, qué territorios pertenecieron en algún momento dado a Ecatepec y qué territorios no pertenecen o dejaron de pertenecer, ¿no? Y eso es poco a poco lo que vamos a ir viendo en estas sesiones, pero digamos que vamos a empezar a delimitarlo hoy, ¿no? Hoy tendría que quedar bien delimitado, ¿no? Entonces, bueno, esta sesión aunque ya hemos hablado de la encomienda, aunque ya les ha hablado la maestra Tere sobre la encomienda hace 8 días, que fue, digamos, la primera institución
que pusieron los españoles para otorgar beneficios económicos a los conquistadores a cambio de la evangelización, hay que contextualizar, ¿no? Digamos, es el periodo que estamos hablando a partir de la llegada de los españoles al centro de México, que es concretamente a partir del año de 1519. Los españoles conocen por primera vez toda la región de Ecatepec, Xaltocan, Zumpango, Tecámac, Tultitlán, hasta Texcoco, cuando sale particularmente Hernán Cortés huyendo tras la Noche Triste, que es un episodio que, digamos, en la historia tradicional lo conocemos, que es una derrota que sufre Cortés, se sienta a llorar en un famoso árbol de la Noche Triste, que estaba allá por Metro Popotla, sale todo lo que es Calzada México-Tacuba, después agarraría hacia Cuautitlán, Zumpango, y va a entrar, digamos, por aquí atrás, ¿no? Zumpango, Xaltocan, Tecámac, Chiconautla, hacia Texcoco, que es donde se va, a Texcoco y Tlaxcala, que es donde se va a refugiar. Entonces las noticias es que la primera vez que Cortés visita esta región es justamente cuando sale huyendo de la Ciudad de México en ese momento. Mientras Cortés está esperando en Tlaxcala a que le reparen sus barcos para poder regresar a conquistar México, Tenochtitlan, la ciudad de Tenochtitlan, es que empieza con las personas que lo acompañaban, porque recuerden que Cortés no venía solo, pero no se tiene tampoco el nombre de todos los conquistadores. Es cuando empieza a salir a explorar zonas aledañas. Y cuando empieza a explorar esas zonas aledañas es cuando va como reformando, reorganizando sus ejércitos, y en ese momento es cuando los ejércitos van aplastando o abaratando, como dicen las fuentes, justamente a todos esos ejércitos indígenas. Y entonces, bueno, es en estas incursiones de exploración y de conquista en las que entonces van a conquistar Tecámac, Xaltocan, Chiconautla, Ecatepec, digamos, entre este trayecto de 1519, pero a 1521, que es cuando ya formalmente va a quedar conquistado de manera militar, ¿no? O intervenido de manera militar por los españoles, mejor dicho, toda esta región. Entonces, como les digo, como es una región, no es un municipio, el municipio se forma obviamente hasta el siglo XIX, como lo veremos, no es solamente un pueblo, Ecatepec, no son muchos pueblos, es una región muy grande, ¿no? Que tiene muchos asentamientos, muchos de origen prehispánico. Que bueno, pusimos estos cuadros, ¿no? Que son justamente estas regiones, que son, digamos, vamos a dividirlas un poco: Ecatepec, Chiconautla, Tecámac y Xaltocan. Entonces, en cada una ustedes están viendo pues el nombre del conquistador, a qué conquistador se le dio en encomienda y pues más o menos cuánto duró la encomienda, porque recordemos, como bien nos dijo la maestra Tere, que la encomienda podía pasar inmediatamente a la corona española, podía ser a perpetuidad, como es justamente el único caso, que es en el caso de Ecatepec, que se le concedió a doña Leonor de Moctezuma, pero también puede haber sido la vida del encomendero, la vida de la esposa, bueno, en este caso la viuda cuando él murió, y la vida del hijo del encomendero y de su esposa. Entonces pudieron haber sido hasta 3 vidas. Entonces, bueno, en el caso de Ecatepec, digamos, ya la vimos. El caso de Chiconautla, que fue conquistado por Francisco Hernández y fue encomendado en otra persona, que es un caso distinto, Juan Díaz, y las fuentes son muy claras. Dice que practicaba el oficio de cantería. Aprovechando las minas de cantera y, digamos, las fuentes de roca que estaban cercanas o en el cerro de Chiconautla, resulta ser que las fuentes dicen que se le da a un cantero para que ese cantero no solamente se comprometa a evangelizar a los indígenas, bueno, a ver cómo se puede evangelizar a los indígenas, sino enseñarles precisamente el oficio de cantería. Entonces, por eso se le da a un cantero. Desafortunadamente las fuentes ya no dicen si efectivamente les enseñó o no les enseñó el oficio de cantero, ¿no? Y bueno, unos años después, apenas 5 años después, la encomienda de Chiconautla pasa a la corona española, ¿no? Tecámac también fue conquistado por Hernán Cortés, le fue encomendado a Juan González Ponce de León,
puede haberlo conquistado uno, pero se le da a otro conquistador porque era como digamos, la mano derecha de Cortés en ese momento, o los conquistadores que venían con él en ese momento. Entonces, bueno, pues venían, no sé, venían 5, por ejemplo, y entonces a ti te doy Chiconautla, a ti te doy Tecámac. O sea, de esta gente que participó, pues es a quien le dan esa encomienda, ¿no? En este caso se le dio a Juan González Ponce de León, y él lo heredó a su hijo, Juan Ponce de León. Duró muy poco también la encomienda, hasta 1552, pero en el caso de Tecámac va a estar como la encomienda como digamos, en 2 años en disputa, de 1552 a 1554, y en 1554 va a pasar definitivamente a la corona española. En el caso de Xaltocan, que fue conquistado por Hernán Cortés también, digamos, en 1521, fue encomendado junto con Zumpango en la encomienda de Cuautitlán. Tanto Zumpango como Xaltocan pertenecen a Cuautitlán, y se lo van a dar a Gil González de Benavides o Gil González de Ávila. Tal vez ustedes lo relacionen con otro conquistador que se llama Alonso de Ávila. Eran hermanos, y bueno, pasó a la corona en 1566. De Gil González de Ávila o Gil González de Benavides también hay que decir que fue uno de los encomenderos que peleó la encomienda de Ecatepec, ¿no? O sea, recordemos, la maestra Tere nos comentó la semana pasada que la encomienda de Ecatepec estuvo en disputa porque pues no pertenecía legítimamente a los Moctezuma, o porque había sido estancia de Tlatelolco unos años antes, o estancia de Tenochtitlan. Había como muchos argumentos históricos para rebatir la posesión de los Moctezuma. Entonces Gil González de Ávila fue uno de los que peleó la encomienda, aludiendo también a que en algún momento dado, y como también hemos visto, Ecatepec había pertenecido a Xaltocan. Ese fue el argumento que dio Gil González de Benavides, ¿no? Todos estos datos vienen bastante desarrollados. Ustedes los pueden encontrar en un libro que se llama La Geografía Histórica de la Nueva España, que es de Peter Gerhardt, está editado por el Instituto de Investigaciones Históricas. Entonces, digamos, en general, casi cualquier lugar de la Nueva España que ustedes quieran consultar los datos de su conquista y de su evangelización, primero los pueden ir y buscar ahí, ¿no? O sea, porque bien es un libro muy grueso en el que ustedes pueden consultar datos de digamos, de todos los pueblos de la Nueva España, ¿no? Y también tiene otro libro sobre el norte, y también tiene otro libro sobre el sur. O sea, esta parte de la conquista, la encomienda, la evangelización, Peter Gerhardt la cubrió perfecto para todo el territorio, ¿no? Bueno, y la fuente primaria, perdón, son las relaciones geográficas que publicó la UNAM. Entonces es el documento escrito en la época, en 1580, que se puede consultar directamente, porque esos son los datos directos, digamos, la fuente de primera mano, la fuente que se escribió en la época. Bueno, ya pues nada más para que quede claro, la encomienda, pues este derecho que un conquistador tenía a recibir tributo de los indígenas a cambio de comprometerse a que los evangelizaran. No, él mismo no los iba a evangelizar, los iban a evangelizar los frailes de las diferentes órdenes religiosas que veremos que llegaron a la Nueva España, o los sacerdotes, el clero secular. Y bueno, el tributo era una determinada cantidad anual que tenían que pagar en especie, posteriormente en dinero, o en especie, pero su equivalente al dinero, estos indígenas que estaban bajo ese encomendero. La encomienda no implicaba tierras. Cada encomienda, o digamos cada pueblo, tenía otros asentamientos que se llamaban estancias. Las estancias justamente son asentamientos que estos otros asentamientos que habían quedado en encomienda habían conquistado desde mucho tiempo atrás, y entonces les daban tributo desde la época prehispánica. O sea, el tributo no lo vinieron a imponer los españoles, la tributación se hacía desde los mexicas. Realmente fueron los que impusieron propiamente el tributo. Entonces, fueron estos asentamientos que tributan a uno más grande. Estos asentamientos pequeños son las estancias. Las estancias generalmente fueron respetadas durante el periodo virreinal, aunque en muchas ocasiones también estuvieron en disputa.
pero tributaron durante todo el periodo virreinal a su encomienda. Entonces, la estancia le tributaba, digamos, al pueblo encomendado, y el pueblo encomendado se lo daba a su encomendero. Si el encomendero era la corona, había intermediarios, o sea, no se lo daban directamente al encomendero. Entonces, todos los, o sea, ustedes van a ir viendo cómo, o bueno, van a ir escuchando muchos nombres de pueblos en la actualidad, pero que originalmente pues fueron estancias, fueron asentamientos pequeñitos. Las estancias a menudo en las fuentes son confundidas con barrios. Entonces, a veces incluso para los mismos, como estos digamos pueblos, estos lugares desaparecieron, muchos desaparecieron a mediados del siglo XVI gracias a las epidemias, o muchos desaparecieron hacia el final del siglo XVI o principios del siglo XVII gracias a los movimientos de congregación o de reubicación de los pueblos, de los cuales ahorita en un momentito nos va a hablar la maestra Tere. Hay nombres que ya no existen, hay nombres que han cambiado por vocales, por letras, o hay nombres que siguen existiendo ya como pueblos en forma. Y bueno, ahorita ustedes seguramente los van a ir reconociendo conforme los vayamos mencionando, ¿no? Y algunos otros que también cuentan como barrios no se pueden localizar precisamente porque ya no existen, ¿no? Incluso hay algunos, no es el caso de Ecatepec, pero que se pueden rastrear hoy como colonias, ¿no? Y que en algún momento dado fueron barrios. Entonces, bueno, las fuentes nos dicen, tenía 20 estancias, tenía 20 barrios, tenía 50 estancias, o sea, no podía tener 20 barrios. O sea, si uno concibe, como ahorita veremos con la maestra, un pueblo dividido en 4 parcialidades, o en 4 barrios, o en 6 barrios, o en 8 barrios, o sea, ya 20 barrios es demasiado, ¿no? Entonces, no pueden ser barrios, eran estancias. Pero bueno, eso es cuestión de leer las fuentes y entonces de ver los nombres y de ver las cantidades, ¿no? En eso consiste para el historiador, pues la crítica de fuentes, o bueno, ese es uno de los recursos de crítica de fuentes. Entonces, bueno, para Chiconautla tenemos la estancia de Nepohualco, que hoy sería San Isidro Tlautenco, y otras que no están definidas, porque las fuentes dicen, tenía 20 estancias, pero pues si no vienen los nombres, pues tampoco las podemos definir, ¿no? Tecámac tenía las estancias de Ajoloapan, Xonacahuacan y Atzompa. Y con el transcurso del siglo XVI, en estos pleitos por ver si se les quitaban las estancias, se les agregó Tepantonco, Tetelzontilco y Xicanahuacán. Tlatelolco tenía Zacatlán, Cuautlalpan, Xoloc, Tecalco, San Pablo de las Salinas y Ozumbilla. Aquí tal vez los que vayan reconociendo los nombres se van a dar cuenta que de pronto hay 2 pueblos que tienen el mismo nombre, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, lo fue en algún momento dado, por ejemplo, Ajoloapan, ¿no? Que ahorita es Santa María y... se me está yendo el nombre del otro, pero bueno, a ver si tú me recuerdas, uno es Santa María Ajoloapan y el otro es Santo Domingo Ajoloapan, perdón. Entonces, pero estos nombres de los santos ya van a serle puestos cuando vengan los frailes a evangelizar. O sea, ahorita nada más todavía los conocemos como por sus nombres indígenas. Estamos ahorita refiriéndonos en el momento inmediato a la conquista, ¿no? En el momento en el que, digamos, salen, por así decirlo, salen los soldados de Cortés y antes de que empiece a reubicarse y antes de que empiecen a evangelizar a los indígenas, ¿no? De Tenochtitlan, igual Tecalco, que después vamos a ver que era un San Andrés y un San Pablo, y ahorita queda un San Pablo. De Xaltocan era Nextlalpan, Xaltenco y Tonanitlan. Y digamos que de Ecatepec, que esas digamos ya las vimos, pues nada más para recordarlas, eran Cuatitla, eran Jalostoc, era Tizayuca. Tizayuca muy pronto dejó de ser de Ecatepec porque pasó a manos de la corona en 1531. Acalhuacan, que igual la pidió Tlatelolco, pero fue conservada como parte de Ecatepec.
y Coacalco, que siempre fue motivo de conflictos entre Ecatepec y Tultitlán. Entonces, como ustedes ven, o sea, son territorios que ahorita los reconocemos, ¿no? Estamos familiarizados con ellos como pueblos generalmente, pero son territorios que en algún momento dado rendieron tributo unos a otros o fueron independientes, pero lo principal es que fueron peleados unos a otros, ¿no? Porque pues tenían las condiciones económicas necesarias para poder dar tributo y para poder dar sustento a un conquistador, a su familia, porque el conquistador no nada más era que le dieran el tributo y ya. O sea, el conquistador tenía una familia que mantener, ya sea que fuera su esposa que hubiera traído de España, ¿no? Y aquí tuviera su hijo, ya fuera una indígena con la que se había casado, con lo que inició, digamos, el mestizaje, ya fuera, digamos, el conquistador y su hermano o su sobrino, o sea, en general, digamos, la familia del conquistador, pero cuando empieza a llegar la iglesia, y bueno, al mismo virrey hay que darle porcentajes de ese tributo, ¿no? Hay que darle el diezmo, que es el 10% para la iglesia, hay que dar a veces el quinto real, que es, digamos, un porcentaje para el rey, ¿no? Entonces, o sea, no todo está fiscalizado, o sea, Hacienda desde ese momento, obviamente que no era una institución como tal, pero desde ese momento todo estaba fiscalizado. O sea, no nada más era el tributo que recibía libremente, ¿no? Sino que había que dar un porcentaje a ciertas instituciones. Ajá. Entonces, bueno, esto digamos que tiene que quedar como muy claro porque son todos estos movimientos territoriales que se van a ir dando a lo largo del periodo virreinal y que, como ven, no es exclusivamente de Ecatepec. O sea, uno no puede ver, yo lo que quiero insistir en que es que uno no puede ver Ecatepec como lo hemos venido viendo por sí solo, ¿no? Ni por sus pueblos que lo conforman ahora, sino siempre en relación con todas las regiones aledañas, ¿no? Y creo que esto sigue. No es cierto, sigo yo. ¿Cómo se iba a gobernar Ecatepec? Se nombró un sistema de gobierno que se llamó corregimiento. El corregimiento obviamente iba a estar en manos de una persona a la que se le llamaba corregidor. Pero el corregimiento no se implementó en Ecatepec inmediatamente. Se implementó en un lugar que aparentemente era más estratégico o que tenía mucho mayor población a la llegada de los españoles, que en este caso dependía de Texcoco, que era justamente Chiconautla. Chiconautla, a partir de 1532, se decidió que ahí residiera el corregidor y residieran los poderes del corregidor. Y el corregidor tenía en sus manos la administración del territorio, obviamente ponerle orden, la justicia, por lo que tenía con él alcaldes y alguaciles que le ayudaban a ello, la guerra, porque bueno, eran territorios recién conquistados que se podían levantar otra vez en armas inmediatamente, y además recibir los tributos de las encomiendas que estaban en poder de la corona. O sea, el corregidor era como el intermediario entre el jefe de la comunidad o el cacique, que era el responsable de recolectar los tributos, junto con un mayordomo tributario o calpisque, que se le llamó en tiempos prehispánicos, y después pasárselos ya sea al encomendero o al corregidor, dependiendo para quién iban, ¿no? En 1554 la cabecera del corregimiento se mueve de Chiconautla a Tecámac. O sea, va a durar 20 años más o menos acá en Chiconautla. Va a ser para 1560 unos años, o sea, muy poquitos años, suponemos, por la lejanía, porque a diferencia de Chiconautla, que está como en medio entre Tecámac, Tizayuca, Ecatepec, Coacalco, Tecámac está más hacia el norte, ¿no? Entonces el territorio es más lejano. O sea, hay que también visualizar que en aquel entonces las distancias no son como ahora. O sea, no tarda uno 5 minutos de San Cristóbal a Venta de Carpio, sin tráfico, por supuesto, ¿no? O sea, las distancias eran por agua, ¿no? Por agua, porque no había muchas calzadas, o eran a caballo, ¿no? Los españoles que traen sus caballos, y entonces gracias a eso se pueden empezar a mover por caballo ellos y algunos indígenas.
unas incipientes carretas que se empiezan a construir, ¿no? Pero si no, a caminata. Entonces las distancias son muy lejanas para poder trasladar, digamos, hacer que funcione el gobierno, ¿no? Entonces va a ser en 1560 cuando otra vez la cabecera regrese a Chiconautla. Y de ella dependen entonces todos ellos, o sea, dependen de Cámac, depende de Xaltocan y depende de Catepec, ¿no? Tizayuca dependía de Pachuca, porque estaba más cerca de Pachuca, ¿no? Coacalco pues caía bajo Ecatepec, ¿no? Y va a ser, eso, bueno, lo vamos obviamente a desarrollar durante la siguiente sesión, hasta el siglo XVII, que entonces sí, se va a reconocer la importancia política y económica de Ecatepec, y Ecatepec va a ser la cabecera, ya no de ese corregimiento. Ahora se le va a dar otro nombre, que era particular, digamos, no hay muchas diferencias entre el sistema como tal, que es la alcaldía mayor, pero digamos que eso será pues para la siguiente sesión, ¿no? El trabajo. ¿Cómo se hizo el trabajo? Porque de pronto también nosotros vemos las grandes obras que se construyeron durante el periodo virreinal, ya sea desde finales del siglo XVI o desde el siglo XVII, y una de las grandes inquietudes es cómo pudieron haber los conquistadores obtenido que los indígenas fueran a trabajar y construyeran esas grandes iglesias, esos grandes edificios públicos, ¿no? Hay que revisar como varias cosas. Una, que durante la época prehispánica había obviamente sitios construidos y que esos sitios tampoco se hicieron de la nada. O sea, la organización del trabajo continuó desde la época prehispánica hasta la época colonial. O sea, no es que llegaran los conquistadores y entonces sí, a fuerzas, y pues le hicieron como le pudieron, ¿no? Había ya una organización establecida desde la época prehispánica, que digamos que era el que le daba prestigio al cacique o prestigio al gobernante indígena, era tener mano de obra. O sea, no era tener territorios extensos, no era tener tributo. O sea, el tributo fue en realidad lo que le daba prestigio, ¿no?, a un cacique. ¿Qué era el tributo? Pues el trabajo. O sea, el tributo venía del trabajo. Y el trabajo era reconocerle a un señor. O sea, si yo no reconozco al señor, no le trabajo, ¿no? O no le doy tributo. Entonces, esta organización fue la que continuó realmente durante el periodo virreinal. Fueron los mismos caciques los que mueven a la población para poder hacer todas esas obras. Ahora, claro, ya no le van a trabajar al cacique, o ya no va a ser destinado al beneficio del cacique, va a ser destinado al beneficio del encomendero, va a ser destinado al beneficio de la orden religiosa. O sea, ya son otros estratos sociales españoles que van a estar arriba de los caciques y que entonces van a poder gozar, digamos, de estos beneficios. Entonces digamos que vamos a reconocer un trabajo que se ha llamado como forzoso, que se le ha llamado repartimiento. Gracias al trabajo de repartimiento, que eran estos tratos que hacían los encomenderos o los corregidores con los caciques y los caciques con su comunidad, gracias a eso que se empezaron a construir las pequeñas iglesias. O sea, acuérdense que las iglesias de primero fueron capillas, no fueron las iglesias que conocemos en la actualidad. O sea, lo primero que hacían los conquistadores cuando llegaban y fundaban un asentamiento era leer un requerimiento del rey: en este lugar vamos a fundar tal villa o tal pueblo, y van a quedar a su mando el cabildo. Todos iban a tener una institución pequeñita que se llamaba cabildo y van a estar gobernados por un corregidor, ¿no? Y después de que leían todo el argumento, entonces sí, como iban acompañados por un fraile o por un religioso, no necesariamente era fraile, ¿no?, le ponen una cruz. Y esa es la iglesia. O sea, las primeras iglesias, o digamos si lo queremos concebir así, eran simple y sencillamente altares pequeños, ¿no? O sea, eran cruces
de madera en un altar, y ese altar pudo haber sido el altar que utilizaban anteriormente los indígenas, ¿no? Poco a poco entonces sí, se van a ir construyendo capillas pequeñas hechas con piedras, ¿no? Y tapadas con techos de palma, de materiales perecederos, que generalmente fueron los altares de las iglesias, o lo que hoy conoceríamos como los altares de las iglesias. Ya después entonces se le va haciendo la nave, o sea, todo lo largo de la iglesia, las capillas de los lados, o sea, las iglesias se fueron construyendo poco a poco. No porque sea una iglesia colonial quiere decir que pues esa estaba construida desde que llegaron los españoles. O sea, cuando llegaron los españoles se hicieron cosas muy, digamos, en estos primeros momentos las construcciones eran muy sencillas, ¿no? Entonces, digamos, estas pequeñas iglesias o estos pequeños conventos, ya después, bueno, incluso las catedrales, ¿no?, que tardaron muchísimo tiempo en construirse, los edificios públicos, que era la casa del encomendero, la plaza, la cárcel, el edificio del gobierno o el cabildo, todos estos eran hechos bajo el sistema de repartimiento. El trabajo forzoso, digamos, el trabajo que los indígenas debían de servir, ¿no?, a los españoles. Había otro tipo de trabajo, que fue el trabajo que los indígenas decidieron organizarse pues para poder entregar los tributos. Y ese trabajo se le concibió, se le llamó como trabajo en comunidad. Y no era pues más que actividades, incluso días destinados por el grupo de indígenas que vivía en la comunidad para hacer labores de tejer mantas de algodón, ¿no? O dependiendo obviamente de las actividades económicas, que aquí también ya en algún momento dado las hemos visto, ¿no? Hilar el algodón, recoger peces o moluscos, dependiendo digamos, del entorno en el que viviera en el que estuviera la población, hacer las milpas. Todos estos trabajos se hacían en comunidad o se hacían en conjunto, y de estos trabajos salía el tributo, y salían a veces salía un excedente que se le llamaba bien de comunidad o bienes de comunidad, que servían, si se ofrecía, para socorrer a la población en casos de desastres, epidemias o cualquier cosa imprevista, ¿no? Entonces, para esto había digamos, la casa del cabildo, la casa del gobierno indígena, que también se le llamaba casa de comunidad. Era la construcción que estaba en el centro del pueblo y en donde los indígenas iban como a veces iban como troje, por así decirlo, o sea, como que ahí guardaban los bienes de la comunidad, o ahí hacían el trabajo en comunidad, obviamente no el cultivo de milpa, sino ahí se reunían a tejer el algodón, o actividades que se podían hacer en un lugar cerrado, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que este fue como el tipo de trabajo que se utilizó pues realmente durante todo el periodo virreinal. O sea, son como las dos líneas principales, por así decirlo, de trabajo que se utilizaron durante el periodo virreinal. Y hasta ahorita pues solamente nos hemos referido, digamos, al trabajo, por así decirlo, al beneficio económico, a la población que ya conforme vaya pasando el tiempo, y como lo vamos a ver ahorita con las congregaciones, ya se va a ir viendo en términos de tierra, ¿no? ¿Qué tierra, qué territorio pertenecía a qué pueblo? Entonces ya no nada más va a ser la concepción del trabajo, sino de dónde viven o qué tierra pisan los que trabajan esa tierra, ¿no? Entonces ya esta concepción de territorio viene un poco después, ¿no? O viene ya con el transcurso del siglo XVI, con las condiciones físicas que van formando los pueblos.